Entonces, cierto varón, de nombre Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también la mujer. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? Y vendida, no estaba a tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los jóvenes, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Hubo un intervalo como de 3 horas. Y entró su mujer, no sabiendo lo sucedido. Y Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió: Sí, por tanto. Y Pedro a ella: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y sacándola, la sepultaron junto a su marido, y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás osaba juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente, y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres, eran añadidos constantemente, tanto que aún sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén, concurría la multitud llevando enfermos y atormentados por espíritus inmundos, todos los cuales eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, de la secta de los saduceos, fueron movidos a envidia, y echando mano a los apóstoles, los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel de noche, y después de sacarlos, dijo: Id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y al oírlo, entraron al amanecer en el templo, y enseñaban. Entonces se presentó el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al Sanedrín, esto es, el Consejo Supremo de los hijos de Israel, y enviaron a la prisión para que fueran traídos. Pero cuando los alguaciles se presentaron, no los hallaron en la cárcel. Y al regresar, informaron, diciendo: Hallamos la prisión cerrada con toda seguridad, y a los centinelas de pie ante las puertas. Pero al abrir, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo como los principales sacerdotes se preguntaban qué llegaría a ser esto. Y llegando uno, les informó: Mirad, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los condujo sin violencia, porque temían que fueran apedreados por el pueblo. Luego de conducirlos, los presentaron ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A éste exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y liberación de pecados, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron, y tenían el propósito de matarlos. Cuando un cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó sacar fuera a los hombres por un momento, y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos, ¿qué vais a hacer a estos hombres? Porque antes de estos días surgió Teudas, diciendo él mismo ser alguien, a quien fue unido un número como de 400 hombres. Pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados, y se redujeron a nada. Después de este, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, e incitó al pueblo tras sí, también él pereció. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Aún así, hicieron entrar a los apóstoles y los azotaron. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y cada día, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús.